que marcó un antes y un después para el desarrollo de la Argentina, no solo por lo que aporta a nivel social los ferrocarriles de pasajeros, con ese rol social tan importante que tiene, porque allí viajan los más humildes, viajan los trabajadores, viajan los estudiantes, los jubilados, sino también por el rol protagónico que tomó desde entonces el desarrollo de la Argentina a través de los ferrocarriles de cargas, uniendo los pueblos, aportando al desarrollo de las economías regionales, aportando a que sean también una herramienta que marque el costo de la logística, del producto, cuando llega a puerto, cuando llega a la góndola, digamos así, al supermercado, cuando lo tiene que adquirir cualquiera de los argentinos o argentinas. Lógicamente que a través del tiempo hubo un ataque sistemático para destruir el sistema ferroviario, que se inicia con el Plan Larkin en el 55, que se va acrecentando también ese ataque durante la dictadura militar, que hubo un intento en los 80 y que se consolidó mucha de esta destrucción del sistema ferroviario en los años 90 a través de la Ley de Reforma del Estado, donde no solo el sistema ferroviario se vio atacado, sino la mayoría o todas las empresas en ese momento del Estado. Llámese Entel, llámese cada una de las empresas que eran del Estado en ese momento. Atravesamos momentos difíciles, después vino una etapa de resurgimiento progresivo, pero muy pequeño, después de 2003, con una mirada distinta del sistema ferroviario, y lamentablemente, pero esto hay que decirlo con todas las letras, tuvo que ocurrir un accidente trágico como fue el accidente de Once, que nos cobró 52 vidas, para que la política interprete de la necesidad imperiosa que había de invertir en el sistema ferroviario. Y allí fue, como a partir del 2012, 2013, se comenzaron a hacer inversiones, principalmente en el AMBA, con la adquisición de unidades, de locomotoras, de vagones, con la inversión en infraestructura, y se comenzó a modernizar, vuelvo a decir, principalmente en el AMBA, el sistema ferroviario. Falta mucho. Tuvimos 4 años del macrismo donde hubo casi nada de inversión, hubo, al contrario, un cierto retroceso, y las pocas cosas que se hizo durante esos 4 años fueron producto de la ola que ya traía del gobierno anterior, de los contratos principalmente con China, que había adquirido el gobierno de Cristina, conjuntamente con toda la política emanada desde el Ministerio de Transporte en ese momento, para llevar adelante las inversiones de las que hablaba anteriormente. ¿Qué nos pasa hoy? Hoy debemos preguntarnos, y nosotros desde la Unión Ferroviaria venimos trabajando desde hace tiempo, porque interpretamos que esta herramienta fundamental que es para el desarrollo de la Argentina, el ferrocarril, tiene que tomarse como una política de Estado. La única manera que vemos nosotros de que se puede recuperar parte del sistema ferroviario, lógicamente actualizado a la realidad, tomando las bases del general Perón allá en el momento cuando se nacionalizó, pero adaptado a la nueva realidad que tiene la Argentina en pasajeros y en cargas, debe generarse un proyecto de desarrollo integral y progresivo del sistema de transporte ferroviario. Nosotros oportunamente ya hace más de 3 años, con nuestros técnicos, con nuestros asesores, con nuestros compañeras y compañeros que viven la cotidiana del ferrocarril y que conocen y maman el ferrocarril, hemos elaborado humildemente un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso de la Nación, justamente apostando a eso, a que se tome como política de Estado, a que se transforme en ley, a que la política tome
este tema con la realidad y con la necesidad que nosotros vemos que necesita la Argentina para desarrollarse. No lo hemos logrado. El 10 de diciembre asumió un nuevo gobierno, nuestro gobierno, acá somos todos peronistas, y a partir de allí comenzamos a trabajar en dos escenarios importantes, creando una mesa técnica para analizar la situación actual del sistema ferroviario en el que hace de pasajeros y una mesa técnica para analizar cómo está el sistema ferroviario de cargas. Lamentablemente la pandemia y esto que nos atraviesa a todos ha atrasado muchas de estas mesas y reuniones que veníamos teniendo adelante con una mirada hacia futuro, pero nunca nos detuvimos. Y eso consta principalmente de pensar qué modelo de transporte primero necesita la Argentina. Y esto ya estoy hablando para iniciar la charla de todo el sistema de transporte. Muchas veces hemos hablado los dirigentes del sistema, de los distintos modos de transporte, representantes de los distintos modos de transporte, la necesidad de articular el ferrocarril con el camión con la barcaza, el sistema aéreo, lo que fuere. No hemos sido capaces tampoco nosotros de debatir internamente y generar una propuesta para que se debata una ley federal de transporte como, a mi humilde entender, necesita la Argentina. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza eso que se dice la competencia entre el camión y el ferrocarril. Acá tenemos que buscar la manera de vincular, de articular los dos modos de transporte, por citar a los dos que se nombran siempre, en donde compiten. No, se tiene que articular estos dos modos de transporte. Todos sabemos que a partir de los 400, hasta los 400, 450 kilómetros es rentable el camión. Y a partir de allí, el ferrocarril vinculado con la hidrovía o el sector marítimo. Bajo esa concepción, tenemos que ser capaces de llevar adelante ese debate. Y también lo tiene que tomar la política. Esto entendemos nosotros, lo hemos hablado con el actual ministro de Transporte y hemos logrado que se cree una mesa en donde estamos los distintos representantes de esos sindicatos vinculados a todas las actividades del transporte para debatir y lograr un proyecto que pueda ser presentado al Congreso y pueda ser debatido. Yéndonos a lo que es la base de lo que nos trata hoy esta reunión, que es el sistema ferroviario, lo mismo. Estas dos mesas técnicas que yo les decía anteriormente, estamos trabajando justamente con esa mirada, en el cual tenemos dos propuestas. La primera, el análisis que se ha hecho de cómo está el sistema integral, tanto de pasajeros como de cargas, que a nuestro humilde entender, reconocido por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT, hace falta imperiosamente realizar inversiones fuertes en infraestructura, en coches, vagones, locomotoras, en sistemas de seguridad, en los lugares de trabajo del personal, en todo lo que hace al sistema integrado. Por eso propusimos y proponemos, y está en debate y ya hay un borrador, de declarar la emergencia ferroviaria pública nacional. ¿De qué consiste esto? Justamente en determinar, se está debatiendo a ver si es en 2 o 3 años, pónganle que sea 3 años, en determinar inversiones progresivas urgentes en 3 años de acuerdo al orden de prioridades que determine cada una de las empresas monitoreadas por la CNRT y el Ministerio de Transporte y también con la participación de los representantes de los trabajadores, justamente ver cuáles son las inversiones que se tienen que hacer. Y esto entendemos nosotros que se lo vamos a presentar en los próximos días a nuestro presidente de la Nación y ojalá esto se resuelva en un corto mediano plazo porque nos daría previsibilidad hacia adelante
de qué ferrocarril podemos tener el año que viene y en 2 años más. Y paralelamente a esto estamos trabajando en lo que le decía anteriormente. La Argentina necesita un proyecto de desarrollo integral del sistema ferroviario, que nosotros pensamos que no tiene que ser menor a 10 años, por el gran deterioro que ha sufrido el sistema. Cuando nos nacionalizó el general Perón, teníamos más de 46.000 kilómetros de vías activos, con cientos de pueblos vinculados y articulados tanto de pasajeros como de cargas. Hoy tenemos en funcionamiento pleno menos del 40% de ese número que le decía anteriormente. Y con una necesidad de inversión en infraestructura muy fuerte, principalmente en los ferrocarriles de cargas. Si queremos un país que se desarrolle, que crezca, que aporte al desarrollo de las economías regionales, que vincule a los pueblos, que bajen los costos de logística y que sea competitivo, es muy difícil lograrlo si no tenemos un ferrocarril en condiciones, que tiene que ser justamente un ferrocarril eficiente, seguro y confortable. Ese es nuestro objetivo final, ese es nuestro horizonte. Para eso hay que trabajar y generar propuestas. Yo soy de los que piensan de que no tenemos que esperar siempre de la política que nos marque el camino. Yo soy de los que piensa que nosotros somos capaces, cada uno de los representantes sindicales, de también generar las propuestas del sector que representamos para generar una mesa bipartita, tripartita o con todos los actores que tengan que estar justamente para llevar adelante ese debate coyuntural que todavía en el sistema ferroviario nos debemos. Es una deuda, y esto es cosa mía, es una deuda de la política integral. Uno recorre todos los rincones del país, en distintos momentos, no solo en los momentos de elecciones. Ahora, en momentos de elecciones, en muchos lugares, créanme, y en muchos municipios, provincias, etcétera, se nombra el ferrocarril como una herramienta básica para generar política o para hacer política de campaña. Lamentablemente después cuesta materializarlo en proyectos. Eso es lo que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo. Tenemos consustanciado muchos políticos, principalmente de nuestro signo político, del peronismo, desde senadores, intendentes, diputados, gobernadores. Ojalá, vuelvo a decir, se pueda esto materializar en un proyecto que se debata en el Congreso y podamos lograr y marcar el camino en esa dirección. Si quieren les cuento, esto es el proyecto integral y nuestra visión de la actualidad mirando hacia futuro. Hoy nos atraviesa una pandemia. Somos, como todos saben, declarados un sistema de transporte necesario y esencial. Por eso nuestros trabajadores y nuestros trabajadores están, como decimos nosotros, en la primera línea de batalla, en el cual valga siempre el reconocimiento de nuestro sindicato y de quien les habla. Y estamos trabajando fuertemente para tratar de que se cumpla, de cumplir con nuestro rol, de transportar los usuarios cada día, pero también de cumplir con lo que emana, lo que dispone el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud o a través directamente del Poder Ejecutivo. El distanciamiento social, que se cumplan con los protocolos, etc. Por eso nosotros venimos trabajando también en una mesa con las empresas, con el Ministerio de Transporte, y en el cual veníamos pidiendo desde hace tiempo, es necesario reforzar los controles de la seguridad pública en las distintas estaciones. Ustedes deben ver cotidianamente en la televisión cómo controlan las estaciones que nosotros le decimos cabecera, llámese 11, llámese Retiro, llámese Constitución. Ahora, es necesario reforzar principalmente en las estaciones de origen, donde sube realmente el usuario, porque es realmente donde se debe reforzar ahí el control. ¿De qué nos sirve
detectar que ha viajado gente que hoy por hoy no puede viajar, porque hoy pueden viajar solamente los esenciales, detectarlo cuando ya llegó a Constitución 11. Nos sigue detectando cuando sube. Entonces, es un trabajo en conjunto. Nosotros no lo podemos hacer como trabajadores porque nosotros no tenemos ese poder de policía. Por eso decimos que es necesario reforzar a través de la fuerza pública. Hemos dicho que en distintas estaciones donde hay mucho aglutinamiento de usuarios, ustedes lo deben ver en el Roca, en el Sarmiento principalmente, también buscar la manera de articular con los micros de larga distancia que hoy no están funcionando, de manera de que ante esta situación podamos entre todos aportar a cumplir con este distanciamiento social. Y también que los micros sirvan como una forma de desahogo en los momentos en donde en nuestro sistema se tiene que activar un protocolo a los trabajadores que están directamente vinculados con la circulación. Como pasó hace unos días en el ferrocarril Sarmiento. Se activó un protocolo por unos trabajadores que justamente tenían síntomas de COVID y se pararon las formaciones hasta si nosotros tendríamos esa posibilidad de tener en ese momento una posibilidad distinta que tenga el usuario, hubiésemos suplido también esta situación. Son todas cosas que estamos trabajando en conjunto con la empresa, vuelvo a decir, con el Ministerio de Transporte, algo que hay que pensar y repensar hacia adelante. ¿Por qué se dan los horarios pico? Porque la mayoría de las actividades ingresan, los que bien estamos hablando desde el Gran Buenos Aires a Capital todos los días, ingresan a la misma hora o en horas similares. Entonces se da nuestro horario pico. ¿Cuál es la falencia que tiene hoy el sistema ferroviario? El sistema ferroviario en una situación normal, si nosotros pretendemos que todos viajen sentados, hoy la oferta que tenemos es 1/3 de la demanda. Un poco menos de 1/3. ¿Qué quiere decir? Un usuario sentado, 3 parados en horario pico. ¿De qué manera se hace esto? No solamente comprando trenes. Hoy los trenes en horario pico funcionan cada 8 o 9 minutos. Si duplicamos la cantidad de trenes, funcionarían cada 4 o 5 minutos si somos lineales. En ese caso, el AMBA tiene más de 570 pasos a niveles. Colapsaría el transporte de pasajeros, el transporte público, porque no tenían posibilidad de levantarse las barreras. Entonces, a eso apunta también lo que nosotros decimos, hay que pensar qué sistema de transporte queremos. Nosotros tenemos que invertir, como hacen los grandes países desarrollados del mundo, invertir en que no haya más paso a niveles, que haya bajo a niveles, que haya puentes sobre niveles, que haya viaductos, que haya otro tipo de infraestructura donde se vinculen los distintos modos de transporte. Entonces, nosotros podemos ofrecer, los argentinos, todos podemos ofrecer un modo de transportarse a los distintos puntos o a estos distintos trabajos de otra manera mucho más confortable. Por eso nosotros planteamos, les decía, el escalonamiento de actividades. Analizar, esto lo planteé en el seno del CGT, analizar ante esta situación de qué manera podemos ver algunas actividades que se escalonen y en vez de ingresar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, puede ingresar a las 11 de la mañana o 10, y eso permitiría también que ese pico que hoy tenemos, donde se aglutina la inmensa mayoría de los usuarios, pueda ser mucho más apaisado, que es donde hoy por hoy circulan en un 90% los trenes vacíos. O sea, solamente se ocupa un 10% del tren, en los horarios valle, como le decimos en la jerga ferroviaria. Lógicamente que nosotros estamos exigiendo todo el tiempo el cumplimiento de los protocolos, que nuestras trabajadoras y trabajadores tengan los elementos de protección, de higiene, que estén desinfectados en los trenes, que de hecho lo hacen nuestros trabajadores en su inmensa mayoría, para tratar de trabajar justamente y brindar el servicio que corresponde en las condiciones que hoy corresponden en base
a esta pandemia que nos está atravesando. Y también estamos apostando dentro de esa proyección de que llegó el tiempo de recrear también en ese proyecto, que ya hablaba anteriormente, recrear la industria nacional. Los que ya peinan canas un poquito, que veo algunos compañeros igual que yo, saben que en la Argentina se fabricaron coches de primer nivel, vagones de primer nivel y hasta locomotoras. En este momento de pandemia que estamos pensando ya en la pospandemia, que va a ser muy difícil la situación, en donde ya nuestro gobierno recibió una situación lamentable, una Argentina endeudada, una Argentina con pobreza, con desocupación, hoy se ha acrecentado esto, producto de la pandemia, y va a ser peor a la salida de esto o el día después. Qué mejor que ir pensando un proyecto hacia adelante de cómo podemos invertir en los talleres ferroviarios, invertir en los talleres que son conexos a la industria ferroviaria, por ejemplo la metalmecánica, pensar en fabricar vagones y coches que ya hay lugares donde se están haciendo, potenciar esto porque esto generaría no solo reforzar la industria nacional, sino que generaría miles y miles de puestos de trabajo para miles y miles de familias que hoy la están pasando verdaderamente mal. Así que, compañeras y compañeros, yo le quería hacer un pantallazo desde el inicio de como yo lo veo, de cuál fue el principal eje que vio Perón y que lo llevó a Perón a nacionalizar los ferrocarriles, pasando por rápidamente cómo fue nuestra historia, trayéndonos a la actualidad y la visión que nosotros tenemos hacia adelante de lo que vemos, tomando la actualidad de lo que vemos a futuro. Hay muchas cosas para detallar, para puntualizar, pero quería hacer una especie de resumen tocando los diferentes temas y dejarlos a ustedes con cada una de las preguntas que tengan, que estoy a disposición de responder cada una de ellas. No sé cómo lo van a coordinar, quién va a ser el que coordina esto, pero realmente agradecerles una vez más. Espero que esta pequeña charla o reconto que hice de las cosas vinculadas también con los proyectos les haya servido. Y vuelvo a decir, a disposición de cada uno de ustedes a las preguntas que requieran. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y a disposición. No sé quién es el... Miguel, hay varias preguntas ya. Sí, ¿Querés que las vayamos mencionando? Pasame así le digo a Sergio cómo es el tema más o menos. Muy bien. Ahí hay varias preguntas ya en el chat. ¿Querés mencionar? Están en el chat, No, si no, no lo que mencionarlas. quería decirle a Sergio que mientras él estaba haciendo su charla, vos, como miembro de la juventud, estabas recepcionando distintas preguntas e inquietudes que le vas a ir formulando a partir de ahora. Así que adelante, Nico, con las preguntas que fuiste recepcionando. Perfecto, gracias, Miguel. Bueno, Sergio, algunas de las preguntas y hay otros comentarios también haciendo mención al análisis y al desarrollo que recién hacías. La primera pregunta es de Carlos Benítez, que dice: ¿por qué no se invierte en lo que es carga y larga distancia, que son fundamentales para el desarrollo del país? Bueno, eso es lo que venimos requiriendo, como decía anteriormente, desde hace tiempo. Históricamente y en el mundo, el ferrocarril de pasajeros no da ganancias. A mí no me gusta decir da pérdidas, no da ganancias. ¿Qué era lo que nivelaba siempre la balanza y que le permitía ser sustentable al ferrocarril? Justamente el generar mucha carga, el transportar mucha carga, en donde cuando nos nacionalizó Perón, teníamos
como última estación del ferrocarril el puerto. Entonces venía de cada cargador al puerto. Esto también hay que recrearlo. Entonces, lo que nosotros decimos es que es imperiosamente necesario llevar adelante inversiones en los ferrocarriles de carga. Hoy, con esta nueva política que está llevando adelante el gobierno nacional, asumido el 10 de diciembre, que hemos tenido la posibilidad de generar y de aportar distintos cuadros formados históricamente ferroviarios, estamos trabajando en una visión en esa dirección. De hecho, hay números concretos que permiten marcar, por ejemplo, y en un escenario complicado como es de pandemia, que en el ferrocarril Belgrano Cargas y Logística, que abarca 3 ferrocarriles muy estratégicos, como es el Belgrano, el Urquiza Mesopotámico y el San Martín Cargas, haya transportado ya el 26% más de carga respecto de lo que es el cuatrimestre del año anterior. Y no hubo mucha inversión, fue simplemente parte de generar otra política de gestión orientada a darle la posibilidad de transporte a quizás algunos cargadores que no tenían esa posibilidad. Ahora, acá se necesita, vuelvo a decir, proyectos a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo no podemos pretender de que se renueve toda la infraestructura de vida, sobre todo en la situación económica en la que está el país. Sí a largo plazo, a 10, 15 años. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En esa emergencia que yo les planteaba anteriormente, disponer de X cantidad de dinero donde se haga un mejoramiento integral de la infraestructura de vía principalmente, que permita tener un tiempo de viaje más rápido. Hoy en algunos lugares, y dependiendo cómo está la vía, el transporte es a 8 kilómetros por hora. 8 kilómetros por hora. Si nosotros podemos mejorar fuertemente la vía, podemos llevarla a 15 kilómetros por hora. Esto nos va a permitir tener el doble de tiempo menos de llegada a puerto o a destino, y también, lógicamente, llevar más toneladas o más vagones en ese tren, que nos permitiría transportar más en esa dirección. Por eso, respondiéndole al compañero, eso es el debate que estamos llevando adelante. Tengo la seguridad y la afirmación del ministro de Transporte, que está consustanciado con ello. Esperemos poder ir concretando progresivamente esto que es tan importante. Y detrás de esta inversión vienen los ferrocarriles de pasajeros de larga distancia. Si hoy nosotros apuntamos o apostamos primero el tren de larga distancia y segundo el tren de cargas, por más que añoremos muchísimo el tren de pasajeros, no están dadas las condiciones producto de cómo está la economía en el país. Entonces, por eso planteamos una emergencia, proyecto de emergencia, y un proyecto integral de desarrollo donde sí tiene que estar nuevamente, no solo el tren de larga distancia, sino también común antes a eso, empezar a institucionalizar los trenes de cercanías, que serían de algunos pueblos cercanos a las distintas capitales de distintas provincias de nuestra querida Argentina. Muy bien. Siguiendo con otra pregunta, en este caso Luciano Fernández, dice: qué orgullo escuchar a un dirigente como Sacia que piensa la defensa irrestricta de sus afiliados en clave de proyecto nacional, hablando con solvencia de su actividad y las posibilidades que presenta para nuestro país la recuperación del entramado ferroviario. También, por otra parte, siguiendo un poco con el desarrollo que recién hacía Sergio Sacia, hay algunas preguntas que hablan sobre la necesidad de una planificación ferroviaria que sea una parte importante del proyecto nacional, y en ese sentido Carlos Zeta dice: además de coincidir plenamente respecto al desarrollo de un sistema integral que se asuma como política de Estado, ¿no crees que sería necesario inscribir este plan estratégico en un plan para la región?
Fue en el gobierno justicialista que llegamos a Bolivia, por ejemplo, y eso era parte del proyecto estratégico del peronismo. El ABC como punta de lanza de una estrategia regional. Sí, con el comentario anterior, la verdad que, bueno, muchas gracias. Soy de los que piensan que los dirigentes tienen que estar presentes en cada uno de los lugares. Trato siempre de estar cerca del afiliado, pero principalmente también cerca de donde están las necesidades de mejoras del sistema. Uno no puede opinar desde el desconocimiento. Si yo no conozco, trato de evitar opinar. Sí, en esto que uno lo está desmenuzando y trabajando todos los días, podemos hablar con realmente criterio y solvencia de decir cómo está hoy la situación del ferrocarril y qué queremos. Y lógicamente que esto apunta, si uno defiende su industria, que en este caso la ferroviaria, lo está defendiendo directamente a los trabajadores y las trabajadoras. Y si tenemos más trenes y si tenemos más vías, seguramente tendremos más trabajadores. Apuntando y respondiendo a la otra pregunta, que lógicamente soy de los que piensan que las cosas se planifican, se ejecutan y se monitorean. Es la única manera de poder lograr los objetivos, y si no se logra el objetivo, en ese monitoreo ver qué correcciones hay que hacer para poder lograrlo. Dentro de la planificación de ese proyecto que nosotros impulsamos y que se está debatiendo, lógicamente que está la región. Los distintos ferrocarriles, llámese el San Martín vinculado con Chile, llámese el Belgrano vinculado con Bolivia, llámese y Brasil, llámese el Mesopotámico Urquiza vinculado también con Brasil y Paraguay, forman parte también de romper esa frontera y justamente articular y armonizar con la región, y en el ida y vuelta de poder aportar tanto ellos como nosotros, no solo a la vinculación de los distintos países, sino también a poder hacernos fuertes de cada uno desde lo que producimos, desde poder desarrollar en conjunto y fortalecer una región que es mirada principalmente por el norte, como que somos los pobres. En ese sentido, nosotros tenemos que demostrar que somos inteligentes, y si se fortalece la región, nos fortalecemos todos. De hecho, hemos concretado ya un proyecto en el ferrocarril Urquiza-Cargas de comenzar nuevamente a abrir las fronteras de cargas entre Paraguay, Misiones, con Paraguay, para comenzar en el ida y vuelta de cargas, que nos va a potenciar muchísimo y que estamos esperando que pase la pandemia, para que hoy todavía no está habilitada la frontera, para poder trabajar en esa dirección. Pero bueno, sí, el proyecto contempla la articulación con la región, y también lo que dije anteriormente, esto no hay que olvidarse nunca, ver de qué manera los puertos vuelven a ser la última estación del ferrocarril. Siguiendo con otras preguntas y otras menciones, acá de todas formas me dicen que está Janina Praglia, que es directora en el Ministerio de Transporte, así que para avisar que está presente. Y siguiendo con el desarrollo de las preguntas, acá Fidel Aguilar dice: la actividad ferroviaria está en el ADN de los argentinos, será por la extensión de nuestro país. Muchos tenemos esa marca familiar, como en mi caso, que tengo un tío de cada pueblo entre Córdoba y Santa Fe. ¿Es posible reconstruir hoy esa grandeza? ¿Qué inversión sería necesaria? ¿Lo puede hacer el Estado? El Estado lo puede hacer tranquilamente. Yo al inicio de la charla lo decía, que la política se debe un debate sobre qué sistema de transporte requiere la Argentina en la actualidad y sobre el rol que tiene que tener el ferrocarril. No por algo, en los países desarrollados del mundo el ferrocarril cumple un rol fundamental y es la columna vertebral de su sistema de transporte. El que tuvo la posibilidad de viajar quizás o leer
sabe que en algunos países, o en la mayoría de los países desarrollados del mundo, van camiones arriba del tren, justamente para una demostración de la importancia que tienen ambos modos de transporte, pero la importancia que tiene en los largos trayectos el ferrocarril. El ferrocarril es símbolo de soberanía, está arraigado en los argentinos. ¿Quién no tiene un amigo, un pariente, un compañero de trabajo que no tiene un pariente ferroviario? Justamente por lo que generó otrora el ferrocarril. Y cuando uno viaja principalmente a los lugares donde han quedado pueblos aislados, donde a través de la ley de reforma del Estado de los 90 han quedado cerrados ciertos ramales, la gente añora, y no solo el abuelo que vivió el ferrocarril, sino el nieto que le contó la historia, el abuelo y todos, o sea, por eso dicen, como nosotros decimos, el orgullo de ser ferroviario. Todos de una manera u otra venimos de una familia ferroviaria. Quien les habla, soy hijo de ferroviario, o sea que yo mamé el ferrocarril desde muy chico. Entonces uno lo aprende a querer y lógicamente a defenderlo del lugar que les toca. Hoy a mí me toca el orgullo y la responsabilidad de conducir el sindicato, la Unión Ferroviaria, y lógicamente que busco todos los días la manera de que pueda crecer cada día más. Ahora, la política integralmente se debe un debate, vuelvo a decir, de qué sistema de transporte queremos y cuál es el rol que tiene que ocupar el ferrocarril. Hace mucho tiempo que no se debate en el Senado o en el Congreso sobre el sistema ferroviario. La última vez que se debatió fue a través de la ley de reforma del Estado para concesionarlo. Ojalá llegue el tiempo de que se debata de qué manera lo hacemos grande de nuevo. Siguiendo con algunos aportes y preguntas, Sergio, acá nuestro compañero Roberto Bonetti dice: comparto totalmente lo expuesto por el compañero Sacia y como integrante de un gremio industrial que sufrió la destrucción de la industria, entiendo lo que el compañero aporta, porque de la misma forma fueron destruidos los ferrocarriles, lo que impacta sobre la producción nacional en ese sentido. Y preguntarle al compañero si considera acertado que todo lo relacionado a la producción nacional como política, más allá de que cada organización sindical lo discuta, si esto le corresponde también convenientemente a la CGT, que lo discuta como una política nacional. Sí, yo, gracias primero al compañero por sus palabras. La industria, principalmente la metalmecánica, la del vidrio, la del cuero, bueno, todo lo que genera los componentes que tiene una formación, por ejemplo, ferroviaria, está vinculada a lo que nosotros proponemos de recrear la industria nacional. Y acá hay que recrear la industria nacional desde las distintas actividades. Sabemos que hay actividades que es más difícil, producto de la competitividad que hay de los productos que vienen del exterior. Ahora hay que generar políticas también para cuidar nuestra industria nacional que viene siendo castigada desde hace años. Y lógicamente que al movimiento obrero tiene que proponer un proyecto integral de esa magnitud. Perón en el último discurso del 1 de mayo de 1974 nos dijo a todos: los trabajadores deben proponer el modelo de país al cual aspiran a vivir. Nos estaba diciendo que debemos proponer y elaborar un proyecto nacional. Y eso entiendo yo que es todavía la deuda pendiente que tiene la CGT. Hoy una CGT que estamos todos aportando a defender cada uno de los puestos de trabajo, aportando a colaborar en esta pandemia, pero que nos debemos todavía ese debate interno. Tenemos un mosaico sindical bastante disperso, producto de
de quizás ese debate que nos debemos interno. Hay que dejar cosas de lado, hay que dejar personalismo de lado, ciertos egos de lado y pensar en los trabajadores y en la Argentina. Y en esa dirección llevarnos adelante el debate. Y entiendo yo que el factor convocante para ese debate que nos permita dejar las otras cosas de lado es justamente el debate de un proyecto nacional que tiene y debe encarnar el movimiento obrero en su conjunto. Entonces ahí seguramente dejaremos de lado todas las cosas que pueden separarnos, entre comillas, y pensaremos realmente en el país y en los trabajadores. Este es el momento. Como yo digo que este es el momento y esta es la hora del ferrocarril, esta es la hora del movimiento obrero que tiene que llevarse adelante el debate que nos debemos desde hace tiempo. Es el debate de un proyecto de país que encarne el movimiento obrero y que lo ponga en agenda y lo ponga a disposición de la política, del gobierno, del sector empresario, diciendo, los trabajadores proponemos esto sobre la industria nacional, esto sobre el sistema de transporte integral, esto sobre la educación, esto sobre la energía, el sistema energético, esto sobre el sistema de salud. Habremos dado un paso muy grande a la construcción de fortalecer el movimiento obrero, y eso nos llevaría, seguramente es un pensamiento mío, a la unidad real de concepción del movimiento obrero. Después pasa a los nombres, los hombres o mujeres que deberían conducir la CGT en un futuro. Primero tenemos que definir nuestro proyecto, donde cada uno, recién hablábamos al principio, yo les comentaba cómo trabajamos en la Unión Ferroviaria. Tenemos que tener una CGT que trabaje colegiadamente, en donde cada una de las secretarías sea la responsable de llevar adelante cada una de las políticas que surjan de ese proyecto que se tiene que debatir, discutir anteriormente y que tiene que ser irrenunciable. Ese es el pensamiento y la visión que tengo yo del movimiento obrero, que lo hice más extenso, pero bueno, me dio justo pie el compañero industrial para poder quizás desarrollar un poquito más de lo que nosotros deberíamos pensar principalmente para el día después a la salida de la pandemia. Sergio, Miguel, siguiendo con las preguntas y comentarios que están haciendo y con la necesidad de un movimiento obrero y una dirigencia que aporte políticas públicas para el país, acá nuestro comunero Fabio Pirone dice: el dirigente sindical que piensa en políticas públicas en caso del compañero Sacia, políticas de transporte, es clave para el éxito de nuestro proyecto nacional y popular. Los trabajadores y trabajadoras son la columna de nuestro proyecto político. Por otra parte, Guillermo pregunta: ¿cuáles son los puntos clave de la propuesta de la emergencia ferroviaria con respecto a la activación de talleres y ampliación del ferrocarril? Sí, respecto a los proyectos de ley, lógicamente que si nosotros logramos materializar un proyecto que encarne el movimiento obrero, dependiendo de la temática de que se trate, se debatirá con el gobierno o el organismo que corresponda, con el sector empresario, o si queremos generar políticas de Estado, como las que yo le hablaba anteriormente, el sistema ferroviario y también el proyecto de ley federal de transporte, se le debe elevar al Congreso de la Nación. Yo digo siempre que hemos perdido la batalla cultural el movimiento obrero. Hoy se generaliza todo. En la televisión, en los distintos medios. Hoy nos catalogan a muchos o a la mayoría de los dirigentes de una manera. Esa batalla la perdimos en los medios y con gran parte de la sociedad. Esa batalla la tenemos que empezar a ganar en ese aspecto también. No la perdimos con los trabajadores, porque por eso somos dirigentes que nos votan legítimamente los trabajadores. Ahora esa batalla cultural la tenemos que dar. Y qué mejor manera que sentarnos frente a los argentinos y decirle
lo que decía anteriormente. Esto propone el movimiento obrero sobre salud, educación, industria nacional, etcétera, etcétera. Yendo a los puntos de la emergencia ferroviaria, nosotros apostamos y tenemos hecho un relevamiento de las necesidades que tenemos en este corto plazo. Por eso se propone a 3 años. Sabemos lo que necesitamos a 1 año, en el segundo y en el tercero. También esto va a estar atado a la disponibilidad de inversiones que pueda generar el Estado Nacional. Ahora, las inversiones tienen que ir direccionadas a infraestructura de vías, a infraestructura de señalamiento, a seguridad, sistemas ABS, ATS, que tanto habló el gobierno de Macri y no funciona ni siquiera la del ferrocarril que hizo propaganda la última campaña. Apuntadas a la reparación de los coches y locomotoras de las distintas líneas. Bueno, están acá una representante del Ministerio de Transporte. Valoro muchísimo el acuerdo que hicieron el otro día, en el cual tuve presente en una reunión por Zoom, donde se firmó con el gobierno chino o con una empresa china justamente la compra de los repuestos, de todos los repuestos, para cambiarles, o que tiene que estar a disposición para todas las unidades de las líneas, de las 5 líneas que tiene la operadora ferroviaria, del Roca, San Martín, Belgrano Sur, Sarmiento y Mitre, para poder dotar de los nuevos repuestos que debería haber comprado el gobierno anterior. Bueno, la emergencia apunta a eso, a inversiones concretas en las distintas necesidades que tenemos, de las que las distintas áreas que yo les nombraba anteriormente. Miguel, Sergio, hay 2 preguntas más, por lo menos las que llegaron. Vamos a ver si Sergio tiene tiempo, vamos a disponer si Sergio dispone de un par de preguntas más. Tenemos todo el tiempo que ustedes deseen. O sea, bien, compañero. Bien. Estemos acotados a que por ahí algún compañero o compañera no tenga la posibilidad de preguntar. Así que ustedes disponen cuando terminamos. Muy bien. Acá el compañero Daniel pregunta, compañero, ¿qué capacidad tecnológica tiene nuestra industria para producir infraestructura y trenes modernos? ¿O es un proyecto a largo plazo poder hacer este proyecto con nuestros recursos? Lógicamente que hace falta inversión tecnológica. Aquí se compraron locomotoras, se compraron coches y no hubo una previsibilidad de ver cómo se reparaban, porque los contratos también preveían que los primeros años, hasta cierta cantidad de años, no hacía falta mantenimiento ni reparaciones profundas. Entonces, hace falta invertir en tecnología. Ahora esto es rápido, es decisión política. Ahora sí tenemos talleres, principalmente en el orden privado, que está comprobada la fabricación. Y voy a nombrar solamente uno, que inclusive los representantes, no somos representantes nosotros de los compañeros trabajadores, son de los compañeros de la UOM. Es el primer taller de fabricación de vagones que creó Perón, los talleres Buriasco en María Juana de la provincia de Santa Fe. Ahí se han fabricado vagones de carga de carbón para YPF, hace muy poquito tiempo. 100% de mano de obra nacional, 84% de componente nacional y a un precio similar a lo que se está comprando o a lo que se compró en el extranjero. Sobradas muestras está que si nosotros queremos potenciar la industria nacional, ese taller que hoy tiene 150 trabajadores y que trabaja en un turno, es decisión política de decir, tripliquemos la cantidad de trabajadores, trabajemos en 2 o 3 turnos y demos una posibilidad de fabricación integral y que pueda abastecer no solo a YPF, sino también a parte del sistema ferroviario. Por eso tendríamos mucho para hablar. Yo quería justamente poner y marcar
un taller que es comprobable esto que yo les digo. Y el 84% de componente nacional que yo les digo, no solo se fabrica en ese taller, al contrario, hay más de 18 talleres, pequeñas y medianas industrias, que son los que fabrican los bujes, los rodamientos, bueno, los distintos componentes de los vagones, en donde se generaría una cadena y se potenciaría una cadena de desarrollo del trabajo que generaría más empleo, que es lo que necesita hoy la Argentina. Hoy la Argentina necesita trabajo, producción y generar ingresos para los trabajadores y que se motorice nuevamente la economía para generar consumo. Si no hay trabajo, no hay consumo. Y bueno, de eso se trata. Y en esa dirección vamos a seguir insistiendo todos los días y persuadiendo a los distintos compañeros y compañeras, no solo del espectro sindical, sino también del espectro político, del espectro empresarial, para darnos el debate en conjunto, que creo que esto es lo que hace falta. Acá tengo una última pregunta más, Sergio, Miguel, pero que igual iba un poco en la misma línea que la anterior sobre la necesidad de la inversión en el sistema ferroviario. Acá nuestro compañero Fidel Aguilar pregunta, ¿hacen falta divisas para la reconstrucción de este sistema y en qué proporción? Tal vez un poco sería la pregunta, porque ya anteriormente lo has dicho, ¿en qué proporción es la inversión que tendría que hacer el Estado? Dentro de las valoraciones que se han hecho en esta mesa de trabajo, principalmente de la emergencia ferroviaria, si bien nosotros no somos los que manejamos los recursos y los costos, pero sí hemos tenido acceso al trabajo que se está haciendo, nosotros entendemos que con una inversión en 3 años de 2.000 millones de dólares, en 3 años, o sea, 2.000 dividido 3, nosotros podríamos tener un sistema ferroviario eficiente, seguro y confortable de lo que hoy tenemos. Si queremos crecer progresivamente, hay que trabajar en ese proyecto a 10 años en donde vaya creciendo, vuelvo a decir, progresivamente la instauración de nuevas líneas, de nuevos ramales, de volver al tren de pasajeros de larga distancia, etc. Ahora, con esa inversión, que si nosotros la medimos, estamos hablando de menos de 700 millones de dólares año, si nosotros la medimos con otros costos, o otras inversiones, o otros gastos que tiene el Estado Nacional, no es un valor considerable, considerando, valga la redundancia, de lo que estamos hablando, de uno de los medios de transporte más importantes de la Argentina y con un potencial de desarrollo, de aporte al desarrollo nacional, hoy por hoy incalculable. Hoy necesitamos, y va a necesitar la Argentina, sacar la producción, acortar los costos de logística, darle al desarrollo de las economías regionales, al pequeño productor, sin el ferrocarril desarrollado, va a ser imposible. Muy bien, por ahora, Miguel, estas serán las preguntas que hicieron los compañeros y las compañeras. Bueno, dos cosas. Todos los compañeros que han participado de este encuentro han conocido virtualmente a Sergio Sacia, nuestro compañero secretario general de la Unión Ferroviaria. Seguramente cuando pase la pandemia, Sergio estará de acuerdo en que tener un encuentro con todos nosotros, un encuentro presencial, como se dice ahora. Y finalmente yo quería pedirle a mi compañero y amigo Roberto Bonetti, que es el secretario general adjunto de la UON Capital, que a modo de conclusión diga unas palabras y de cierre a este encuentro. Sí, cómo no. Muchas gracias, Miguel, por esta posibilidad. En principio, un saludo enorme al compañero Sacia y un agradecimiento en nombre de toda la agrupación por toda esta participación, pero fundamentalmente por esta exposición que ha realizado tan esclarecedora, que en realidad yo lo escuché atentamente, comparto
todo lo que el compañero ha dicho, y que como trabajador y como dirigente, porque aquel que ha sufrido las políticas destructivas que ha tenido tanto el ferrocarril como la industria, sabe lo que hemos pasado. Yo recuerdo la década del 90, esa huelga ferroviaria donde un político argentino, que no lo quiero nombrar, dijo: ramal que para, ramal que se cierra, con el impacto que esto tiene en la destrucción de la producción nacional, del trabajo nacional, todo ese dolor que debemos sufrir, que sufrimos. Yo, las palabras del compañero Sacia me han llegado a recordar muchísimas esas cosas que me han llegado a emocionar. Así que un agradecimiento a Nora, que nació siendo una mesa sindical y que ahora se transformó en una mesa político y sindical, porque entendemos que tenemos que articular con los compañeros que están en los territorios, no solamente del sindicalismo, sino también desde la política, para poder en algún momento derrotar al neoliberalismo acá en la capital federal, y que a esta agrupación le quedó algo pendiente, que está pendiente porque justamente, como yo digo, su presentación en sociedad, que la íbamos a realizar el día 20 de marzo, justamente en la Unión Ferroviaria, y donde teníamos la satisfacción y el orgullo de que el compañero Sacia fuera orador en ese acto y cerrando ese acto. Esto quedó pendiente, y que con el permiso del compañero, en cuanto esta cuarentena lo permita, volver a realizar ese acto, porque para nosotros es fundamentalmente importante, del permitirlo, quererlo hacer nuevamente como lo habíamos hecho en un principio, o digamos propuesto en un principio en la Unión Ferroviaria, y seguramente que el compañero Sacia sea el orador de ese acto, y con una exposición como la que orgullo. Así que un enorme agradecimiento, compañero, y un abrazo a la distancia. Bueno, gracias, Roberto. La verdad que soy un agradecido de la posibilidad que me han dado. Lógicamente que asumo nuevamente el compromiso de llevar adelante cuando se pueda, y ojalá sea pronto, de ese acto en nuestro auditorio de la Unión Ferroviaria, que nosotros decimos que es también la casa del mundo del trabajo, no solo de los ferroviarios. Tenemos que trabajar para la unidad de concepción, no solo dentro del movimiento obrero, sino llevando adelante todos los debates y generando políticas dentro de acá de esta agrupación, y tendiendo puentes con todos los que piensan de manera similar y que maman el peronismo y sienten el peronismo. Estoy convencido que tenemos que derrotar el neoliberalismo de aquí de Capital. Les quiero saludar simplemente, que lo que iba a decir al principio, pero lo utilizo de cierre, unas palabras de Scalabrini Ortiz, que si no lo tienen, prometo regalarles en la próxima, cuando hagamos el encuentro en la Unión Ferroviaria, el libro de Scalabrini Ortiz de la nacionalización de los ferrocarriles, porque enmarca muchísimo, no solo el ferrocarril, lo que representa, sino también todo lo que ello implica para las economías regionales, etc. Y cuando se hablaba de la nacionalización, Scalabrini Ortiz dijo, en ese libro está: los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte. Creo que esta es la llave y la respuesta a un par de preguntas también que se hicieron anteriormente. Bueno, agradecerles una vez más. Gracias, Miguel. Gracias, Nico, que estuviste coordinando todo. Y como despedirme con un abrazo peronista y con la firme convicción de que todas y todos unidos triunfaremos. No solo derrotaremos a esta pandemia,
sino también estaremos fortalecidos para cada día más poner bien arriba el peronismo y ganar elecciones aquí en Capital Federal. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Hasta pronto, Sergio. Bueno, finalizamos aquí entonces, compañeros. Bárbaro, Miguel. Che, agradecido y la verdad que extraordinario lo del compañero Sacia, ¿eh? Extraordinario. Sí. Realmente, sin a nadie, creo que ha sido para mí la mejor videoconferencia que hicimos. Por lo menos yo como integrante lo siento así. Así que gracias al compañero Sacia y te agradezco a vos, Miguel, porque ha sido importante que vos hayas conseguido esta participación y este enlace con el compañero. Ojalá que la próxima sea presencial. Sí, señor. La próxima tiene que ser un asadito en la Unión Ferroviaria, mínimo. Claro. Puede ser, como no. Aunque sea que corte uno durmiente. A los trabajadores ferroviarios. A la leña. Nosotros aprendimos a hacer asado en las vías. Claro. No va a faltar oportunidad, compañeros. Bueno, mira. Muy bueno, la verdad, excelente, porque con estas cosas se tocan los temas realmente importantes, los temas centrales, troncales del desarrollo político y económico del país, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer de vez en cuando. Sí, el compromiso que hubo desde la mesa, lo que me interesó a mí fue lo de la mesa que habló, que se conformó. Yo le quería preguntar ese tema, si esa mesa está conformada con una pata del Estado y la pata de los trabajadores, y si no van a ser solamente consultados por arribita. Si van a hacer, si la ley van a poder meter ahí lo que los ferroviarios quieran, ¿no? Y no va a ser solamente desde una visión economicista de la situación. Bueno, compañero, me voy a seguir cocinando, porque si no... Sí, si no, no comemos. Bueno, están atrás tuyo llamándote. abrazo a